Hola entusiastas de la geopolítica, hoy les voy a traer un nuevo video. Voy a volver a un tema recurrente del canal, que es la demografía, la fertilidad. Y es interesante algunos datos que están llegando de distintos países del mundo. Y en este caso no me voy a referir a un país en particular, voy a ir hablando de distintos países. Como saben, para los que siguen, los videos que hago yo o los que les interesa el tema, hay una tensión muy grande entre lo que sería la integración al mercado laboral por parte de las mujeres y la fertilidad. Esto lleva a que la cantidad de hijos por mujer caiga en casi todos los países donde esto pasa. En realidad en todos los países, aunque esto puede variar, es decir, no es lo mismo, lo que estuve hablando en un previo video, los países nórdicos, lo que sucedió fue que si bien hay una caída de la fertilidad, no es tan pronunciada como en otros países. De hecho, en algunos países hubo cierto crecimiento, como puede ser en Islandia o en Finlandia, hubo cierto crecimiento de la fertilidad con respecto a la caída principal que se había dado. En realidad este crecimiento se dio también en Dinamarca y Noruega, no en Suecia, pero está relacionado a lo mismo. Aunque comparando la fertilidad de esos países con países del mismo continente, como por ejemplo España, Portugal, Italia o Grecia, en realidad la mayoría, los quiero comparar con estos países porque dentro de todo, a excepción de Grecia, son países bastante desarrollados. Bueno, Grecia también es desarrollada, pero a otro nivel es lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, que económicamente no están tan mal como uno podría pensar en otros países pobres de Europa. Y acá no hubo ninguna transición, no hubo crecimiento ni nada, simplemente la fertilidad cayó y listo, después continuó cayendo y ya, obviamente no cae en línea recta, no es una función lineal que va cayendo, sino que hay pequeñas subidas, pequeñas bajadas, pero la tendencia a la baja. Esto se replica en todos los países de Europa, en los Balcanes, en los países bálticos, en Europa Central, distintos lados. En mayor o menor medida pasa lo mismo. Pues entonces está la cuestión. Se tienen que, muchos de estos países, no todos, pero muchos de estos países recurren a la inmigración para suplantar a la gente que no nace. Por eso Europa tiene inmigración bastante grande de lo que es África, que va hacia Europa, Medio Oriente también, y otros lugares del mundo también van hacia Europa, ¿no? De Sudamérica puede ser. Pero aún así uno tiene que plantearse, ¿es sostenible ese modelo? ¿No es sostenible? Hoy voy a hablar específicamente de ciertas soluciones que están surgiendo en base a este problema de lo que es la especie que afecta especialmente a las mujeres más integradas al mercado laboral. Entonces tenemos que, por ejemplo, Facebook y Apple, dos empresas norteamericanas muy importantes, comenzaron a ofrecer el beneficio de la congelación de óvulos a las empleadas ya en 2014. Y esto está relacionado a que justamente uno de los beneficios que se da a las empleadas de las grandes empresas, estas grandes empresas multinacionales, es justamente garantizarles su continuidad biológica. Porque se le está pidiendo un gran sacrificio a la hora de trabajar. Obviamente trabajar en estas empresas es algo muy agotador, que toma mucho tiempo de preparación previa antes de entrar a las empresas. Así que como contraparte se le está dando este premio, que es la posibilidad de congelar los óvulos para que eventualmente puedan ser madres. Tenemos que este procedimiento ya hace 10 años, es decir, la congelación de óvulos dejó de ser clasificado como un proceso médico experimental en Estados Unidos y se está convirtiendo en algo cada vez más frecuente. Tenemos que ya casi el 40% de las grandes empresas de Estados Unidos, es decir, las que tienen más de 500 empleados, ofrecen estos beneficios y los números van aumentando. Incluso también en Europa tenemos que a través de los servicios nacionales de salud, porque estamos hablando de sistemas de salud totalmente distintos, también se están comenzando a hacer cargo de lo mismo. Recordemos también que Europa, estamos hablando de muchos países y que hay muchas limitaciones y restricciones dependiendo de cada país. En Alemania, por ejemplo, tenemos que los seguros cubren el 50% de los programas de fertilización in vitro, pero solo si la mujer está casada en una relación heterosexual y tiene menos de 40 años.
En Inglaterra, bueno, acá lo marqué mal, en Inglaterra, acceder al tratamiento de fertilidad depende del código postal del médico de cabecera. Es decir, cada región ofrece distintos niveles de acceso a la fecundación in vitro y algunas directamente no ofrecen ningún tipo de servicio relacionado a eso. En Francia tenemos que hoy en día las mujeres pueden acceder a este servicio y con financiación del Estado, algo que no podían hacer muchas mujeres, por ejemplo las mujeres solteras o lesbianas, no se permitía la fecundación in vitro o congelar óvulos hasta hace relativamente poco tiempo. Pero entonces tenemos que este tipo de tratamientos o el congelar óvulos no se da por una cuestión altruista, evidentemente, no estamos hablando acá de empresas que manejan muy bien sus propios intereses. Entonces muchas veces lo que pasa es que, por ejemplo, se le da este beneficio a las empleadas, por ejemplo, estamos hablando de $10.000 para la congelación de óvulos, pero como retorno, lo que tienen que hacer estas empleadas es trabajar más tiempo. Es decir, esto equivale a 2 años más de trabajo por parte de esa empleada. Es decir, es otra manera también de fidelizar a los empleados, de hacerlos más leales a la empresa y, en cierto sentido, atarlos más a la empresa, haciendo que inclusive la parte de la reproducción biológica esté relacionada a la empresa de una manera muy fuerte. Hay que tener en cuenta que este tipo de tratamientos son difíciles y hay estadísticas de algunos países, por ejemplo, en Reino Unido tenemos que entre las mujeres menores de 36 años la proporción de óvulos congelados que terminan en un bebé es poco más del 8%, mientras que después de los 36 años la cifra se reduce al 3%. Estamos hablando de muy bajos porcentajes. Son tratamientos caros, difíciles, engorrosos. Pero más allá de esto en particular, de las dificultades, tenemos que empieza cada vez más a generalizarse entre las empleadas de las grandes empresas, entre la gente de clase media alta. Y bueno, la cuestión está muy relacionada a la cuestión de posponer la maternidad. Entonces tenemos que hay muchas mujeres que comienzan su familia después de los 45 años, incluso después de los 50 años. Entonces tenemos el nacimiento de un nuevo paradigma de familia entre las clases medias altas, que están encadenando cada vez más su propia reproducción biológica a sus funcionamientos como empleados y a sus funcionamientos como engranajes económicos dentro del sistema. Algo que me parece muy fascinante, porque si bien por un lado es una solución al problema de las mujeres entrando al mercado laboral y posponiendo su maternidad, por otro lado estamos hablando de una unión cada vez más entre el ser humano como ente económico y el ser humano como ente biológico. Bueno, vamos a ver cómo va evolucionando todo este tema, cuánto se difunde. Yo creo que muy poco, obviamente esto es una cuestión de un porcentaje minoritario de la población, pero que sin embargo es significativo, porque no es insignificante, sino que ya estamos hablando de una minoría importante dentro de estas poblaciones. En los países más desarrollados seguramente se va a ir difundiendo entre la gente de clase media alta, seguramente los países del tercer mundo. Bueno, espero que les haya parecido interesante el video. Les dejo la pregunta: ¿creen que este tipo de políticas son algo positivo o negativo? Los leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mis otros canales Ultra Argentina y Pernada. Nos vemos pronto, saludos.